gracia. Pero hagan de cuenta que este es como un estudio bíblico para alguien que es evangélico o de alguna otra religión y que dice, yo no guardo la ley, estoy bajo la gracia y no necesito nada más que estar bajo la gracia. Bueno, hay 5 cosas que son muy importantes porque van juntas, van entrelazadas. Una de ellas es la ley de Dios. Sí, la que fue proclamada en el monte Sinaí y que contiene la ley 10 mandamientos. 2. La justicia de Dios. Cuando entendemos la justicia de Dios, es muy simple de entender. Tú haces algo malo y hay una consecuencia. Eso es justicia. Tú mataste, lo justo es de que te lleven a corte y que al final del día, si eres culpable, pagues la consecuencia de tus acciones. Eso es la justicia en general en la Biblia. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra recibió la retribución o la justicia de lo malo que ellos estaban haciendo. La palabra misericordia significa que cuando tú deberías recibir castigo o justicia, Dios decide no darte lo que mereces. Eso es la palabra misericordia. No recibes lo que merecías recibir. Por ejemplo, desobedeciste a tu papá y tu papá te dijo, te voy a castigar. Y al final del día te tiene misericordia y te dice, ¿sabes qué? Bueno, por ahora te la voy a pasar, y te tengo misericordia y no recibes castigo. Así es que misericordia es no recibir lo que sí mereces recibir. La gracia de Dios, estamos hablando que es un don inmerecido. Un don inmerecido. Casi la gran mayoría de definiciones que se han dado de la gracia convergen en esto. Es un regalo, por así decir. Pero no es un regalo que tú te mereces, es un regalo que se te da porque alguien más pagó el regalo. Ahora, no significa que el regalo no cuesta, el regalo cuesta. Por ejemplo, si yo te doy un reloj, pues a ti no te cuesta porque es un regalo, pero el que compró el reloj, pues sí le costó dinero. Entonces, la gracia es un regalo que alguien pagó y Dios nos los da gratuitamente. Eso es, en pocas palabras, la gracia de Dios. Y el punto número 5 es el arrepentimiento del individuo. Y ya más o menos estas 5 cosas van pegadas, van como una cadena, van ligadas la una a la otra. Porque si te falta una, no puedes recibir la otra. Por ejemplo, si tú no tienes un arrepentimiento genuino, no puedes recibir ni la gracia de Dios y menos la misericordia del Señor. Pero sí vas a recibir la justicia de Dios. Y ahorita lo voy a explicar bien en detalle cómo estas 5 palabras claves van unidas. Acuérdensela: ley de Dios, justicia de Dios, misericordia de Dios, gracia de Dios y arrepentimiento del individuo. ¿Ok? Entremos de una vez acerca del estudio de la ley y la gracia. Por lo menos, hay más de 6, ¿ok? Pero por lo menos hay 6 argumentos que tú vas a encontrar en el mundo evangélico o religioso en contra de la ley de Dios. O sea, que simplemente te van a decir, no hay que guardar la ley de Dios. Y hay más argumentos, pero voy a ver los más importantes que utilizan casi la gran mayoría de iglesias. Llámese evangélicos, luteranos, anglicanos, nazarenos, luz de Dios, luz del mundo, iglesia de Dios, y la lista sigue. Casi la gran mayoría de iglesias convergen en la idea que ya no es necesario guardar la ley de Dios. Recuerden, la ley de Dios contiene 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley de Dios, la que fue proclamada en el Sinaí. ¿Cuáles son los argumentos que vamos a ver con ustedes el día de hoy? Bueno, metámonos de una vez al primero. El primero es que te van a decir, los que creen en la idea que no hay que guardar más la ley de Dios. Déjenme ver si puedo ampliarla un poquito más la gráfica. Ahí está. Para que la puedan ver un poquito, aunque lo estoy haciendo un poquito más grande. Ok, ahí quedó. Es que ellos dicen de que como ya tenemos el Espíritu Santo,
no es necesaria la ley de Dios, porque si ya tienes el Espíritu Santo, ¿para qué necesitas la ley de Dios? Porque ahora el Espíritu Santo guía tu conciencia, y al guiar tu conciencia, pues la ley, y sacan algunos versículos, dicen que fue un ayo. Un ayo es como una nodriza, es como un adulto que agarra a un niño de la mano para que el niño no se pierda, y que ese ayo o nodriza o adulto fue como la ley que Dios utilizó para llevarnos a Cristo. Y Cristo dice, viene el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo, pues por esa razón no necesitamos la ley de Dios, pero sí necesitamos al Espíritu Santo. Por lo menos esa es la argumentación. Mira lo que dice Juan 16:5. Esto es palabra de Jesús. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, el Paracleto, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué está hablando? Pues obviamente del Espíritu Santo. Y después dice la obra que el Espíritu Santo habría de hacer. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, ya no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces hay una promesa bíblica que sí hay una necesidad que la iglesia reciba el Espíritu Santo. De hecho, más adelante en Corintios 14 en adelante se menciona que el Espíritu Santo habría de traer una serie de dones que iba a dar a la iglesia. Dones de profecía, dones de hablar en lengua, interpretar en lenguas, dones de sanidades, etcétera, etcétera. Y de hecho el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo iba a repartir a quien él quisiera, como él quisiera y el don que él quisiera. Sí, nadie niega que era importantísima la necesidad de la recepción del Espíritu Santo. Pero lo interesante del asunto, simplemente estamos haciendo un exégesis, ¿ok? No estamos dando ninguna posición, solo estamos estudiando lo que dice el texto bíblico. Tengamos la mente abierta en ese sentido. El versículo anterior dice que cuando venga este Espíritu Santo, ¿cuál sería la primera labor que haría el Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado. Ahora, otra vez, lo único que hacemos es leer el texto. No lo podemos alterar, no podemos quitar frases, no podemos quitar líneas, no podemos quitar versículos. Simplemente leemos el texto y lo tomamos como palabra de Dios. Por eso le llamo la Santa Biblia. Es la palabra de Dios. Y según la Santa Biblia o la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo a la iglesia, su primer labor, lo dice el texto ahí, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Justicia es de castigo, ¿verdad? O sea, si tú pecas, la paga del pecado es la muerte, es la justicia. Tú pecaste, la paga del pecado es la muerte, eso es lo justo. Que tú mueras, por eso todo el que peca, la paga del pecado es la muerte. Ahora, resulta ser de que es importante definir las palabras. Si el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, ¿qué es pecado? Sería la primera pregunta que nos deberíamos de hacer, porque el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. La misma Biblia explica las definiciones. O sea, no tenemos que ir a una universidad, o no tenemos que ir a un posgrado, o no tenemos que ir a un diccionario de Oxford, o un diccionario de la Enciclopedia Británica. La misma Biblia da sus propias definiciones. Y en este caso la Biblia explica qué es pecado. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado, recuerda el Espíritu Santo nos iba a hacer reconocer el pecado, infringe también la ley. Entonces parece que hay una conexión entre el pecado e infringir o violar o no guardar o transgredir la ley. Y la parte amarilla ya es más enfática, porque para que no queden dudas, Juan simplemente por inspiración dice, pues el pecado es
Y esto ya es una definición. El pecado es infracción de la ley. Quiere decir de que cuando tú violas cualquiera de los 10 mandamientos, estás cometiendo pecado. ¿Cuál era la primera labor que iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera? Regreso al texto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y si pecado es precisamente infracción de la ley, el Espíritu Santo te iba a hacer mirar hacia la ley y decir, mira, robaste, y la ley dice, no robarás. La ley dice, no matarás, y mataste, cometiste pecado. De ahí que si no hay ley, no puede haber pecado. Por ejemplo, si en una ciudad no existiera leyes que dice que el semáforo, el rojo tienes que pararte, el amarillo es una advertencia que ya viene el rojo y el verde es que tienes que seguir, o sea, pase verde, pase libre. Y si no hubiera una ley en un pueblo, ni semáforos, y tú te pasas una calle, una tras otra, y te para la policía y te dice, le voy a dar una infracción porque se está pasando las calles y no está parándose. Y tú le dirías, pero ¿cómo me va a dar una infracción si ni siquiera hay semáforos? ¿Cómo yo sé si me tengo que parar o no si ni siquiera existe un semáforo? Si no hay una ley que diga hay un semáforo y te tienes que parar en rojo, ¿cómo yo puedo recibir un castigo de una ley que no existe? Ahora, el apóstol Juan dice que la paga del pecado es la muerte, pero el pecado es infracción de la ley. Quiere decir que el Espíritu Santo nos lleva a mirar a la ley de Dios y recordarnos que la infracción de cualquiera de estos mandamientos nos hace infringir en pecado o caer en pecado. Romanos capítulo 7 y el versículo 7 dice el mismo apóstol Pablo. Ahora saltamos de Juan a Pablo y miren lo que dice, por inspiración de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, la ley es mala, la ley es una maldición, la ley es lo peor de lo peor. Él mismo contesta y dice, en ninguna manera. O sea, él está haciendo un punto que es muy claro de entender. La ley no es el problema. La ley no es pecado. Dice, en ninguna manera. O sea, absolutamente no. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Otra vez, si no hay una ley que dice que te tienes que poner el cinturón cada vez que manejas, ¿cómo te pueden dar una infracción si no estás usando el cinturón? Porque no hay una ley que diga cada vez que te subes al carro te tienes que poner el cinturón. No pueden multarte porque no existe esa ley. Ahora, si hay una ley que dice cada vez que manejes te tienes que poner el cinturón y no lo traes puesto, infringiste la ley. Porque la ley claramente decía tienes que ponerte cinturón, si no, no te damos licencia de manejo. Es muy sencillo de entender. Por eso Pablo dice, la ley no es mala, pero yo no conocí lo que es malo, o sea, el pecado, sino por la ley. ¿Por qué? Pues porque la ley dice, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Ahí es donde cuando yo veo la ley me doy cuenta la diferencia entre qué es bueno y qué es malo. Porque dice ahí, yo no conocería la codicia, no codiciarás, si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la función de la ley es simplemente darte la indicación que es bueno y que es malo. Esa es la función de la ley. Por eso mencionamos al principio las 5 palabras claves y una de esas era la ley. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley no es salvarte. La función de la ley no es redimirte. La función de la ley no es restaurarte. La función de la ley no es limpiarte. La función de la ley no es ni siquiera perdonarte. La función de la ley simplemente es decirte esto es bueno y esto es malo. Así de simple, así de sencillo, pero no puede hacer nada más por ti. Simplemente define
qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. Ahora, a veces hay personas que vienen de otros países a Estados Unidos y no usan el cinturón de su carro porque en su país nadie les exige usar el cinturón de seguridad. Y cuando vienen acá y los para la policía en Estados Unidos, el policía le dice, usted no trae su cinturón puesto. Y dice, bueno, en mi país nunca me exigieron usar el cinturón. Y dice, bueno, señor, es que no está en su país, está en Estados Unidos. Y acá siempre se utiliza el cinturón, así es que tiene que ponerse el cinturón. Bueno, señor policía, mil disculpas, yo no sabía, porque en mi país nunca usé el cinturón. Pero ahora que ya sé, ahora, a partir de ahora, si usted me da la oportunidad, ya voy a empezar a usar el cinturón. Por eso dice Pablo, si la ley no dijera, usa el cinturón, pues entonces, ¿cómo yo sabría que no usar el cinturón es una infracción? Por eso es responsabilidad de los creyentes, así como de los ciudadanos, conocer las leyes de donde uno vive. Por eso cuando tú vienes a Estados Unidos, pues conoce las leyes. Y cada estado es diferente. Por ejemplo, si yo viajo a Perú, o viajo a Colombia, o a Panamá, o a cualquier otro país, pues por supuesto tengo que no solo tratar de conocer las leyes del lugar, sino cumplir las leyes del lugar. Porque la ignorancia no excusa el quebrantamiento de una ley. O sea, yo no puedo viajar, por ejemplo, vamos a Polonia, y en Polonia hay ciertas leyes que quizás yo las estoy violando y de repente viene el policía y me dice, ¿sabes qué? Tú estás violando la ley y tú dices, bueno, pues yo vivo en Estados Unidos, no tenía la más mínima idea. Sí, pero tú decidiste viajar a Polonia, deberías de haberte informado qué leyes había en Polonia si querías viajar a Polonia. En otras palabras, es mi responsabilidad conocer las leyes del lugar para no infringirlas y cometer infracción de esas leyes. Por eso Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Habiendo hecho este punto muy sencillo, Pablo lo presenta muy sencillo, Juan le presenta muy sencillo, la única función de la ley es precisamente dejarnos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, en el mismo capítulo, Romanos 7, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad, ¿qué es? ¿Es mala? ¿Es una maldición? ¿Es un yugo? ¿Es una carga? ¿Es innecesaria? No, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es después de la muerte de Cristo, ¿eh? Porque algunos dirán, oh, no, eso fue antes de la muerte de Cristo. Después de que Cristo murió, ya no hay que guardar la ley. Ese es otro argumento que ahorita vamos a ver. Pero Pablo, después de la muerte de Cristo, casi la gran mayoría de eruditos coinciden que la gran mayoría de epístolas, cartas y Nuevo Testamento, lo que son los evangelios, fue escrito entre el año 40 y tantos al año 70. Más o menos. O sea que esto fue mucho tiempo después escrito de que Cristo ya había muerto en la cruz, especialmente el libro de Romanos, que fue escrito a los gentiles. Ahora, Pablo, después de la muerte de Cristo, recuerda que Cristo se le apareció en el camino, ya había muerto y resucitado. Mira lo que dice, bajo inspiración. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, no nos queda más que hacernos la pregunta, ¿de dónde entonces se saca la idea que la ley es mala y que no hay que guardarla, siendo que el mismo apóstol Pablo dice que la ley es santa? Y el mandamiento, o sea, si la ley es santa, Dios también es santo. Y si Dios es santo, su ley también es santa. Ahora no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La ley a la verdad es santa. No dice que es una maldición, no dice que es una carga, dice que es santa. Y todavía añade que el mandamiento, y tiene 10, santo, justo y bueno. Ahora, este versículo creo que debería ser más que suficiente para poder entender que la ley
Dios la define como algo bueno. De hecho, él mismo la escribió con su propio dedo. O sea, qué tan buena es esa ley, sale de la mente de Dios. O sea, tú escribes lo que está en tu mente. Y como Dios es santo, todo lo que sale de la mente santa de Dios es santo. Y sus mandamientos, su santa ley, el apóstol Pablo lo corrobora, dice, es santa. Y los mandamientos de esa ley también son santos. Punto número 2, vámonos rapidito, son 6 argumentos. Algunos argumentan, ya definimos, la ley no es el problema, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, ¿ok? Y la ley simplemente nos indica la diferencia entre lo bueno y lo malo. Quita tú la ley, pues ya no sabes qué es bueno y malo, porque ya quitaste la ley. Ahora, el punto número 2 es Cristo vino a quitar la ley. Ahora, aquí en este argumento es un poquito contradictorio en retórica. Por ejemplo, si el argumento anterior decía que la ley era santa, justa y buena, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, y pecado es transgresión de la ley, que es santa, justa y buena, ¿por qué entonces Cristo tendría que quitar algo que es santo, justo y bueno? ¿Por qué Cristo tendría que venir a quitar algo que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, que es transgresión de la ley? No hace sentido. Más bien, Cristo debería de haber venido a corroborar la ley y no a quitar la ley. Pero interesantemente, este argumento lo utilizan la gran mayoría de hermanos evangélicos y de otras iglesias diciendo, es que yo escuché un pastor que dijo que cuando Cristo murió en la cruz quitó la ley y ya no la tenemos que guardar. Bueno, recuerda, este es un estudio bíblico, no es lo que dice una iglesia. No estamos hablando de ninguna iglesia en particular. Estamos hablando de lo que dice la Biblia y solamente la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de este argumento? Si Cristo vino a quitar o no la ley de Dios. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y el versículo 17 y 18. Palabra de Dios. Jesús dice, no penséis, es como que nos está hablando a los del fin del tiempo que se les iba a ocurrir la idea de quitar la ley de Dios. Él dice, no penséis que vine a abrogar. Abrogar significa cuando tú ya haces algo inválido, quedó abrogado, quedó quitado. Dice, no penséis que he venido ni a quitar, ni a abrogar, ni la ley o los profetas. O sea, ni vine a quitar el Antiguo Testamento, ni invalidarlo, ni tampoco vine a quitar la ley. No he venido a abrogar o a quitar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que yo muera en la cruz, así dice, ¿verdad? No, así no dice. Hay que leer bien como dice el texto. Ni le pongamos ni le quitamos. El texto dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, y que yo sepa, el cielo y la tierra, ahí siguen todavía. Aquí seguimos. No ha pasado el cielo, no ha pasado la tierra, ni una jota, ni una tilde, una comilla, un puntito, un signo de exclamación, una jota o una tilde, pasarán de la ley. O sea, mucho menos un mandamiento. O sea, si ni siquiera una coma, ni siquiera un punto, menos un mandamiento y menos toda la ley, hasta que todo se haya cumplido. Interesante. Cristo hace claro que él no vino a quitar la ley. ¿De dónde viene la idea de que Cristo vino a quitar la ley cuando él murió? Cuando claramente él mismo, no una iglesia, él mismo dice, yo no vine a eso. ¿Por qué? Porque él sabía que la ley era buena, santa y justa, escrita con el mismo dedo de Dios. Yo no vine a quitarla, vine a cumplirla. De manera, sigue diciendo el versículo 19, que cualquiera que quebrante, desobedezca o no siga uno de estos mandamientos muy pequeños, pequeños no en el sentido de valor, sino pequeños en el sentido de mandamiento que dice no matarás versus el sábado que tiene como 3 versículos. Sí, el que desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeños,
y así enseña a los hombres, o sea, que le diga a sus iglesias o sus congregaciones, ya no hay que guardar la ley de Dios porque Cristo la quitó, Dios lo va a recompensar, ¿verdad? Dios le va a aplaudir, va a decir, bien hecho, que estás enseñándole a la gente a no guardar más la ley de Dios. No, Jesús dice, muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. O sea, será tomado muy en poco, a nada, muy pequeño. No dice pequeño, dice muy pequeño. ¿Por qué razón? Porque está enseñándole a la gente a tener en menos algo que es grande, algo que es santo, algo que es justo y algo que es bueno, que es la ley de Dios. Pero cualquiera que los haga, o sea, no solamente hay que conocerlos, hay que hacerlos y los enseña que, pues, a hacerlos, a obedecerlos, como el que lo está enseñando lo está haciendo, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquier persona que te predique que Cristo ya quitó la ley, amigo y hermano, en el reino de los cielos no lo ven con buenos ojos. En el reino de los cielos, el mismo Señor Jesús dice, muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Sea tu pastor, sea quien sea, es palabra de Jesús versus palabra de tu iglesia. Es la palabra de Dios versus la palabra de tu pastor o de tu maestro. Ahora, no menosprecio a la iglesia o al pastor, tienen su función, pero necesito ser claro en esto, amigo y hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra del hombre es palabra de hombre, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. La pregunta mía es, ¿cuál tú prefieres? ¿La palabra que sale de la boca de Dios o la palabra que sale de la boca de un hombre? Esa ya no es cuestión mía, esa ya es decisión tuya, a quien tú quieras escuchar. Yo prefiero palabra de Dios a palabra de hombre, porque el hombre es polvo. Así somos. Hoy estamos aquí, mañana ya no estamos. Pero el que enseña que la ley de Dios es santa, justa y buena, y lo enseña a los hombres y vive esa ley, muy grande o grande será llamado en el reino de los cielos. Así que esta argumentación de que Cristo murió en la cruz para quitar la ley, él mismo enseña, no, si pensaron eso, se equivocaron porque yo no la vine a quitar, al contrario, el que la enseñe y la viva delante de mí en el reino de los cielos será llamado muy grande. La pregunta es, ¿quieres ser llamado tú muy pequeño o quieres ser llamado muy grande en el reino de Dios? ¿Tiene que ver con la ley de Dios? Absolutamente. Siguiente punto. Algunos enseñan en otra argumentación acerca de la ley de Dios y de la gracia y de la obediencia que estamos ya no bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Recuerda las 5 palabritas que teníamos que aprender. Una de ellas era la ley de Dios, otra era misericordia de Dios y otra era la gracia de Dios. Aquí es donde entra esta tercera palabrita. Algunos dicen, porque estamos bajo la gracia de Dios, el don. Cuando Cristo muere en la cruz, nos perdona todos los pecados y al perdonar todos los pecados, rompe los 10 mandamientos, por lo tanto, ya no estamos obligados a guardar la ley de Dios. Ahora, pregunto, y siguiendo la misma lógica, si la ley era santa y es santa, justa y buena, ¿por qué razón tú tienes que deshacerte de algo que es santo, justo y bueno? No hace sentido. Tú te deshaces de lo que es malo. Tú te deshaces de lo que es una maldición. Tú te deshaces de lo que es una desgracia o algo que te está haciendo daño. Pero tú no te deshaces de algo que es santo. Si es santo, pues recíbelo porque te va a santificar. Si es bueno, recíbelo porque te va a bendecir. Y si es justo, recíbelo porque, no va a cerrarle. Es algo justo. Y eso es la ley de Dios. ¿Por qué razón la muerte de Jesús tendría que quitar eso? Lo que es santo, lo que es justo y lo que es bueno. Entonces, el tercer argumento dice, hay una razón. Porque ya no estamos bajo la obligación de guardar esa ley, porque ahora estamos bajo el regalo de Dios, el perdón. Ya nos perdonó,
estamos bajo la gracia de Dios. Muy bien. Hablemos un poquito acerca de qué enseña la Biblia acerca de la gracia. Y miren lo que dice en Romanos capítulo 6 y el versículo 1 y 2. Palabra de Dios. Fíjense, no estoy citando nada de Elena de White. Todo es Biblia, nada más. Pura Biblia, Biblia, Biblia. Sea Santiago, sea San Pablo, sea Jesucristo, sea el libro de San Mateo. Y todavía me falta mucha gente por citar del Nuevo. Y todo es casi Nuevo Testamento, para que no digan, es que está citando todo el Antiguo. No, casi todo esto es puro Nuevo Testamento. Romanos 6. El apóstol San Pablo dice, ¿qué pues diremos? Otra vez, pregunta retórica, pregunta de análisis. ¿Perseveraremos en el pecado? Ya definimos qué es pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que transgrede la ley o un mandamiento comete pecado porque pecado es transgresión de la ley. Parafraseemos. Perseveraremos en el pecado, o sea, ¿seguiremos transgrediendo la ley de Dios para que la gracia abunde? ¿Qué pregunta, Yo le haría esa pregunta a mi pastor. Si mi pastor me enseña que ya no tengo que guardar la ley, entonces le diría, oiga, pastor, una preguntita. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que porque ya tenemos la gracia de Dios y está en abundancia, todavía debemos seguir pecando porque ya Dios nos dio el regalo de su gracia? A ver qué te contesta tu pastor. Pero el apóstol Pablo ya tiene una respuesta. Y esta no es una respuesta de hombre, es una respuesta inspirada por Dios. Pablo dice, la parte amarilla, en ninguna manera. O sea, debemos seguir pecando o transgrediendo la ley para que la gracia abunde, dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjate, algo murió, pero no fue la ley. Algo murió. Algo sí se quitó, algo sí fue destruido, pero no la ley. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que antes desobedecían la ley, ¿cómo seguirán desobedeciendo la ley ahora que ya tienen la gracia? Es muy sencillo lo que Pablo está tratando de explicar y sigue diciendo. Estamos en Romanos 3, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis, pregunta retórica otra vez, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por eso el bautismo, baptizo en griego, significa sumergir. Por eso los que tradujeron no tradujeron la palabra. La palabra, en vez de decir bautismo, debería decir sumergidos. Porque todos los que hemos sido sumergidos en el agua, en su muerte, es un símbolo de la muerte. Cuando te sumergen en el agua, pues el agua es como la tierra para el muerto. Ya te sepultaron. Pero cuando sales del agua, significa resurrección. Por eso dice que los que son sumergidos o sepultados juntamente con él para muerte, para bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Anote esa palabra, vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Pues vida nueva. Eso es lo que significa. No tiene más definición que esa. Nueva vida. El que es bautizado muere y el que sale, sale a vida nueva. ¿Algo cambió? Sí. Pero no fue la ley de Dios. La ley de Dios sigue igual. Sigue siendo santa, justa y buena. Pero algo cambió. Algo murió y algo resucitó. Así como Cristo murió y resucitó, toda persona que es bautizada, todo creyente, también muere por el bautismo, pero al salir del agua nace a nueva vida. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando somos bautizados, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjate, ¿qué es lo que fue crucificado? Sí hay algo que fue crucificado. Parte amarilla. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahí no dice ley. Por eso te digo, pregúntale a tu pastor. Pastor, fue algo que sí hubo algo que fue crucificado. Pero o está mal el apóstol Pablo o algo no está bien en esta ecuación de lo que nos han enseñado. Porque según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando leo la Biblia me dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, no dice la ley, dice nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, por eso Gálatas 2:20, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí, y el viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa pecado? Transgresión de la ley. O sea, a fin de que no sigamos transgrediendo la ley, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y ahí es donde viene la gracia de Dios. Dios perdona tus pecados porque ya moriste, porque ya fuiste bautizado. Una persona que muere, pues ya, ¿cómo le vas a cobrar la deuda que te tiene? Bueno, hay lugares que sí lo tratan de hacer, pero el muerto, o sea, ¿cómo te puede pagar? El muerto, ¿cómo puede darte de regreso? El muerto, ¿cómo puede defenderse? El muerto, ¿cómo puede agarrar un abogado y defenderse a sí mismo? Por esa razón, para Dios, cuando una persona muere en el bautismo, Dios te perdona tus deudas. ¿Y por qué te perdona? Y de ahí viene la gracia de Dios. Dios te da un regalo que es el perdón. ¿Recuerdas la gracia de Dios? Las 5 palabritas que hablamos al principio. La única razón por la cual Dios te perdona es porque alguien pagó el reloj. Alguien pagó tu salvación. Y fue nada más, ya lo figuraste, me imagino. Fue la muerte de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la muerte expiatoria de Cristo lo que gana el perdón universal. Y aquí los que son prácticamente calvinistas, que creen en la predestinación, no están de acuerdo en esto, porque ellos dicen que Cristo murió solo por los elegidos. Cristo murió solamente por los escogidos, por los predestinados para salvación. Bueno, ¿y qué hacemos con Juan 3:16? De tal manera amó Dios a los predestinados, de tal manera amó Dios a los escogidos, de tal manera amó Dios a los elegidos. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo. De hecho, Jesús dice, yo no vine a buscar a predestinados o a santos o a elegidos o a apartados. No, él dice, yo vine a buscar pecadores, no a justos. Quiere decir que si ya son pecadores, él viene a buscarlos porque necesita curarlos, necesita redimirlos. Y esa es la parte que los que creen en la predestinación, que Dios ya escogió quién se va a perder y salvar, ¿cómo explicas entonces que Cristo viene a buscar a los pecadores? Si ya son pecadores y la paga del pecado es la muerte, ¿por qué los va a salvar si ya son pecadores? Y si son pecadores es porque pues ya estaban predestinados para ser pecadores, ¿no es verdad? Es como lo del cieguito que nació ciego de nacimiento. Decían, uy, algo hizo que desde que era chiquitito, pues nació ciego. Y Jesús dijo, no. ¿Fue el pecado de sus papás? No. ¿Fue el pecado de él? Tampoco. Y de hecho, te voy a demostrar que ni es el pecado de sus papás ni el de él lo que hace que haya nacido ciego. Hizo el lodito, se lo puso en los ojos y pudo ver. Esa es la gracia de Dios. Ahorita nos vamos a meter un poquito más para allá. Pero la muerte de cruz, de Jesús en la cruz,
abre una puerta de oportunidad de gracia para todos los que reconocen ser pecadores. Porque Él no vino a buscar a justos, pero vino a buscar a pecadores. Y para tú reconocer que eres un pecador, necesitas al Espíritu Santo. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado. Nadie más te puede convencer. Solo el Espíritu Santo puede tocar las fibras más íntimas de tu mente y corazón y hacerte reconocer que estás mal, hacerte reconocer que estás enfermo, hacerte reconocer que eres un pecador. Porque al reconocerte pecador es como el enfermo. Cuando el enfermo reconoce que está enfermo, pues necesita medicina. Si tú no reconoces que estás enfermo, ¿cómo te vas a poner la medicina? O un remedio natural. Pero cuando tú reconoces que estás enfermo, la medicina que te den la tomas. Así el pecador, cuando el Espíritu Santo te quita el velo que tienes en tus ojos y te hace ver en la ley de Dios, que es un espejo, más adelante Santiago va a decir eso, y te ves todo manchado, pecador y destituido del reino de los cielos, es cuando necesitas ayuda desesperadamente. Y es donde aparece el buen pastor que vino a buscar no a los justos, pero a los pecadores. Y el que acepta esta verdad necesita urgentemente la gracia de Dios. Señor, por eso menciona la Biblia una historia, que dos van a orar al templo. Y dice que uno era un fariseo y otro era un publicano, o sea, los recolectores de impuestos. Y nadie los quería, por cierto, porque le cobraban impuestos al pueblo de parte de los romanos. O sea que eran ladrones, por así decir. En el pueblo los veían muy mal a los publicanos. Pero los fariseos, como eran líderes religiosos, pues todo el mundo les veía muy bien. Pero van al templo y el fariseo se metió hasta dentro de la casa, puesto de pie. Ni siquiera se arrodilla, ni siquiera... No, puesto de pie dice, Señor, te doy gracias que yo soy bueno, que yo doy mis diezmos, que yo vengo a la iglesia siempre, que yo soy una buena persona, que ayudo a los pobres, y empieza a darse baños de santidad. Pero el publicano ni siquiera se atreve a entrar al templo, se queda fuera. ¿Y por qué se queda fuera? Dice que simplemente se da golpes de pecho y dice, Señor, sé propicio a mí, y aquí viene la palabra clave, sé propicio a mí, pecador. El hecho de que se reconozca el pecador hace que ni siquiera quiera entrar al templo. Porque dice, yo no merezco ni estar en el templo, soy un pecador. O sea, estoy sucio, estoy contaminado, soy inmundo, no puedo ni siquiera entrar al templo. Y se queda fuera. Entonces Jesús finaliza esta historia y hace una pregunta retórica, pero la respuesta es muy obvia. Dice, de los dos que fueron a orar, tanto el fariseo que se metió diciendo que era muy bueno, y el otro que se reconoció pecador, ¿cuál de los dos salió justificado o perdonado? La respuesta fue obvia. El que se reconoció pecador. Por eso la Biblia enfatiza que el que reconoce que es pecador por la ayuda del Espíritu Santo puede recibir el don de la gracia del Señor. O sea, es perdonado. No importa cuántas veces transgrediste la ley, desobedeciste la ley. Recuerda, el problema no es la ley. La ley es santa, justa, es buena y escrita por el propio dedo de Dios. Y Jesús dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un puntito de la ley va a ser quitada. La ley sigue siendo santa, justa y buena. Nosotros no. Toda nación, tribu, lengua y pueblo, todos somos pecadores. O dime, ¿qué nación es santa? ¿O qué nación es justa? ¿O qué nación es buena? Todos están en guerra, todos están tirándose misiles, el mundo está al borde del colapso. Y la Biblia dice que todos, desde la cabeza hasta los pies, somos llaga podrida. Y la Biblia dice en Romanos 3:10 y Romanos 3:23 que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. O sea, esa es palabra de Dios. La Biblia sabe que en esta tierra ninguno de nosotros somos justos. Necesitamos
la gracia de Dios, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Por eso el que se reconoce pecador necesita el bautismo. Por eso Jesús le da la encomienda a los apóstoles que prediquen este evangelio de buenas nuevas, que hay perdón, siempre y cuando la persona se reconozca pecadora y en necesidad de la gracia de Dios. Siguiente versículo, Gálatas 2:20. Pablo por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjate, no dice, con Cristo la ley está crucificada. No es lo que dice. Ahora otra vez, la Biblia tú no la puedes manipular, recortar, reeditar, reescribir. Simplemente tómala como está. Es palabra de Dios. No puedes tú meter la mano en algo que es sagrado, que es su santa palabra. Simplemente estamos leyendo lo que dice la Biblia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, o sea, Él, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, si ya no vive Él, algo murió. ¿Y qué es lo que se murió? ¿O quién es el que se murió? Pablo es el que se murió. Acuérdate del viejo hombre que fue crucificado. Es lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que algo sí pasa en la cruz. Muere algo en nosotros que no servía. Muere algo en nosotros que estaba mal. Muere algo en nosotros que era sucio. Muere algo en nosotros que no es correcto. Puede ser que no importa la nación donde tú estás, donde tú naciste, muy por dentro de tu conciencia y corazón tú sabes que hay algo mal en ti. Hay algo mal en ti. Tienes la tendencia al chisme, tienes la tendencia a robar, tienes la tendencia a agarrar cosas que no son tuyas, tienes la tendencia a hablar mal de tu prójimo, tienes la tendencia a ver cosas que no deberías de ver, tienes la tendencia a poner en tu cuerpo cosas que no deberías estar colocando, y la lista sigue. Porque todos hay algo mal en nosotros. Hay algo mal. Traemos una genética. Ese es un tema muy fascinante que me gustaría un día explicar más en detalle. Pero traemos ¿cómo le llamamos? Una maldición genética. Estamos genéticamente corrompidos. Hay algo en nosotros que ya cuando nacemos, claro, tú ves a los bebés tan bonitos y tan hermosos, pero ya hay algo en nosotros que está mal. Somos como el imán, atraídos hacia lo malo. Nos gusta hacer lo malo. El que toma cerveza, le gusta tomar cerveza. El que le gusta el baile y estar hasta las 3 de la mañana bailando, le encanta eso. Al que le gusta, es como me decía una hermana, ay pastor, el chisme no me gusta, pero me entretiene. O sea, nos agrada hacer lo malo. Hasta que llegamos a un punto que el Espíritu Santo nos hace ver que lo que estamos haciendo parece camino recto, pero al final del día nos va a destruir. La paga del pecado es la muerte. Cuando llegamos a ese entendimiento y el Espíritu Santo nos hace ver la ley, nos damos cuenta que no estamos viviendo conforme a la ley, sino conforme a la carne, a nuestros impulsos, a nuestra genética torcida, por así decir, llega un momento en que tenemos la necesidad, como el enfermo, de una cura para esta genética torcida. Y es cuando finalmente el Espíritu Santo nos muestra la vacuna o nos muestra la solución, y su nombre es Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo, no es solo, con Cristo está crucificado y ya no vive él, sino Cristo vive en él. Y lo que él vive ahora en la carne, mientras estamos vivos, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El tema es muy sencillo. Cuando tú pones los textos en el orden correcto según la palabra del Señor, la Biblia no se contradice, la Biblia es bastante consistente. La Biblia, recapitulando hasta ahorita, nos ha dejado saber 3 cosas. Número 1, la ley no es mala, la ley es santa, justa y buena. 2, la ley es un espejo que nos hace ver qué es bueno,
y qué es malo. Número 3, Cristo no vino a quitar la ley. Al contrario, él dijo, yo vine a cumplir la ley y el que enseñe que ya no hay ley, muy pequeño será llamado en el reino de Dios, pero el que enseñe a guardar la ley de Dios, grande será llamado en el reino de Dios. Número 3, tenemos la gracia de Dios porque Cristo murió en el Calvario por nosotros. Pero lo que tiene que morir no es la ley porque recibimos el regalo de la gracia. Lo que tiene que morir es el viejo hombre acostumbrado en su genética torcida a desobedecer la ley de Dios. Y cuando ese viejo hombre es crucificado, ya no vivimos nosotros, pero ahora Cristo vive en nosotros. De hecho, 2 Corintios capítulo 5, 17, este versículo te lo garantizo, hasta de memoria no lo sabemos. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, por eso con Cristo soy juntamente crucificado, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre, la genética torcida, o sea, aquellos que ya literalmente el pecado era un imán tan grande que era imposible de vencer. Ahora, al aceptarse pecador y venir rendido a los pies de la gracia de Dios, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Por eso todas las cosas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, este versículo te recomiendo que lo anotes. Es un versículo bomba. Y aquí viene el apóstol Tito. Y de hecho, el discípulo Tito, en donde Tito escribe un texto que es extremadamente importante de entender, porque nos habla, ¿recuerdas el argumento? Porque Cristo murió, ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Bueno, pues eso es lo que a lo mejor nos enseñaron, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Tito, anótalo, 2 y el versículo 11 al 13. Dice Tito de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos hombres? A los elegidos, ¿verdad? A los predestinados, a todos los hombres. Así es que la gracia de Dios es para todos. O sea, Dios nos ama a todos y nos da la oportunidad de recibir de su gracia. Ahora, la gracia no viene sola, la gracia viene con una educación, viene con una enseñanza. ¿Y qué es lo que nos enseña la gracia? Fíjense lo que dice. Otra vez, no lo enseña una iglesia, es lo que dice la Biblia. Enseñándonos, ahora, ¿quién es la maestra que nos enseña? La gracia de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Interesante. Porque algunos dicen, yo ya no estoy bajo la ley, pero la gracia, y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya no hay ley. Es como por ahí dice el dicho, ¿verdad? El gato no está en casa y los ratones están de fiesta. Ya no hay ley, pues entonces ahora me puedo pasar los semáforos, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo robar, puedo matar, puedo hacer lo que sea porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunos tristemente les han enseñado que la gracia es como una licencia incondicional que no importa lo que hagas, ya te salvaste. De hecho, algunas doctrinas enseñan una vez salvo, siempre salvo. O sea que no importa lo que hagas, desobedeces la ley de Dios, vives en pecado, etcétera, etcétera, de igual manera Dios te va a salvar. Y es donde ahí vienen las inconsistencias, porque si el diablo fue echado del cielo por un pecado, ¿cómo Dios va a llevar al cielo gente que vive en pecado todos los días? Si el diablo por un pecado lo echó.
Adán y Eva por un pecado fueron expulsados del paraíso. Uno, agarraron el fruto. ¿Cómo Dios va a llevar al reino de los cielos gente que vive en la carne y que vive literalmente con el nombre de cristianos, bajo la gracia de Dios, pero literalmente vive como un mundano? Literalmente tiene impiedad y literalmente ya no vive ni sobria, ni justa, ni piadosamente. Y aún así piensan que Dios los va a llevar al reino de los cielos. Lo que han pasado por alto es lo que dice Tito. Tito dice que la gracia nos enseña, uno, que hay que renunciar a la impiedad. Dos, que hay que renunciar a los deseos mundanos. Por eso dice Santiago más adelante que aquellos que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Cristo dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Te fijas? Y hasta ahorita no hemos citado a Elena de White en lo absoluto, solamente lo que dice la palabra del Señor. Y la gracia enseña que hay que renunciar a la impiedad, que hay que renunciar a los deseos mundanos y que hay que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Alguien dirá, era para los días de Tito. No, mira lo que sigue diciendo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí que está hablando de todas las generaciones desde que esto se escribió hasta el día de la segunda venida de Cristo. Todo aquel que recibe la gracia de Dios renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos y vive sobria, justa y piadosamente. Y hablando de justa y piadosamente, ¿no es como una referencia a que la ley de Dios es santa, justa y buena? O sea, lo que Tito está diciendo es que los que reciben la gracia de Dios ya no viven en pecado, pero viven en obediencia a la ley de Dios. O sea, la gracia no es una licencia para que te pases todos los semáforos en rojo. La gracia no es una licencia para que mates a todo mundo. La gracia no es una licencia para que robes a todo mundo. Es más, hasta los mundanos, paganos, que ni leen la Biblia entienden esto, que robar es malo, que matar es malo y que si lo haces te van a meter a la cárcel. ¿De dónde sacan entonces los cristianos que ahora porque estamos bajo la gracia tenemos carta abierta para desobedecer abiertamente la ley de Dios? Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. La Biblia dice que sí estamos bajo la gracia, pero que bajo la gracia renunciamos al mundo, a sus deseos, a la impiedad y estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Argumento 4, ya estamos casi terminando. Algunos dicen, bueno, está bien. Cristo no cambió la ley. La ley es santa, justa y buena. Está bien, la gracia no es una carta abierta para seguir pecando. Pero es que estamos ahora bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto ya no hay 10 mandamientos, ahora solamente hay 2. Y de hecho lo vas a escuchar muy frecuentemente. Amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es el nuevo pacto. Bueno, hablemos un poquito acerca de esto de una forma bien rapidita. Miren lo que dice el libro de Jeremías. Es de hecho una profecía que viene del Antiguo Testamento. Jeremías 31 y 32. Miren lo que dice el profeta. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de la tierra de Egipto, o sea, en el Sinaí, cuando él declaró los 10 mandamientos. No porque la ley fuera mala. Pablo ya dijo que la ley es santa, justa y buena. ¿Cuál fue el problema entonces? Que Dios tiene que hacer un nuevo pacto, porque el pueblo en aquel entonces invalidaron el pacto. ¿Te fijas? Dios no lo invalidó. Fue el pueblo el que no cumplió. Por eso dice ahí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Adorar un becerro de oro. Y mientras Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, ellos están abajo, viva la fiesta, y adorando al becerro, cuando apenas hace poquito
Dios les había proclamado en el Sinaí, no tendrás dioses ajenos, no te postrarás delante de ellos, no los adorarás. Y ellos dijeron, lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y tan pronto se sube Moisés al monte, al poco tiempo ya están adorando un becerro de oro. So Dios promete que vendrá un nuevo pacto que Dios va a hacer con ellos. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo pacto? Mira lo que dice el versículo 33. Solo estoy citando la Biblia otra vez. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, ¿quién dice? ¿Una iglesia? ¿Un maestro? ¿Un pastor? ¿Un teólogo? ¿Un rabino? ¿Quién lo dice? Todo esto es importante, amigo y hermano, porque si dice Jehová, debes poner atención, porque es palabra de Dios. O sea, no es interpretación. Más claro, pues no canta un gallo, o sea, Dios mismo lo está diciendo. Voy a hacer un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Pon atención. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Wow. Aquí ya nos hicimos todo bolas. Porque si a mí me enseñaron que ya estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia y ya no estoy bajo la ley, y Cristo crucificó la ley en la cruz, y yo ya no estoy obligado a guardar la ley, y ahora estoy bajo un nuevo pacto, que es amar a Dios y al prójimo, ya no hay necesidad de la ley del antiguo pacto, de los 10 mandamientos. Entonces Dios va a hacer un nuevo pacto. Pero ¿sabes qué es lo que va a escribir Dios en ese nuevo pacto? Nada más y nada menos que la ley. Es como que no hace sentido, ¿no te parece? Porque dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón. ¿Te fijas? Aquí el problema no es la ley. Volvemos a recapitular otra vez lo que dice la Biblia. La ley es santa, justa y buena. El problema nunca fue la ley. El problema era dónde la ley fue escrita. En el Antiguo Testamento fue escrita en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque así era la mente y el corazón de ese pueblo. Era un corazón duro era un pueblo duro de cabeza y era un pueblo duro de corazón. Es como hoy, ¿no? Como que las cosas no han cambiado mucho. Dios te dice a la derecha, le damos a la izquierda. Dios te dice a la izquierda, le damos a la derecha. Dios te dice perdona y no perdonamos. Dios te dice pone una mejilla, pones el puño. Dios te dice sé misericordioso y de eso no hay nada. Dios te dice sé bondadoso y no queremos ser bondadosos con nadie. Dios te dice no critiques a tu prójimo y es lo primero que hacemos. Dios te dice no mientas y nos encanta el chisme y andamos viendo chismes de todo el mundo. No, o sea, así somos, no somos mejores. Porque el problema, amigo y hermano, no es la ley. El problema es nuestro corazón, que tenemos un código genético bien echado a perder. Pero en el nuevo pacto, Dios hace algo diferente. Dios escribe su ley en la mente de la gente, en el corazón de las personas. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ya no enseñará a ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo, hey, conoce a Dios, déjate de estudios bíblicos. No, el Espíritu Santo ya escribe la ley en el corazón cuando naces de nuevo, cuando te reconoces pecador, cuando caes sobre la roca que es el Señor y ya no vives tú, pero Cristo vive en ti. Y dice ahí, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Te fijas? El problema no era la ley. La ley no era mala. Nosotros éramos los malos. Nuestro corazón era malo. Nuestra palabra era mala. Nuestros oídos eran malos. Nuestros ojos eran malos. Todo nuestro ser era malo. Pero dice ahí, yo perdonaré la maldad de ellos. Eso es la gracia. Dios te da un regalo que no mereces. En el nuevo pacto, Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de mí, porque Él sabe que tenemos un código genético que está bien echado a perder. Él lo sabe. Pero Él dice, yo perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Esa es la gracia de Dios, en simples y llanas palabras. Dios no te da el don porque tú eres bueno. Dios no usa su misericordia para perdonarte porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno y tú te reconociste pecador. ¿Te fijas la línea? La ley de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y tú reconociéndote como pecador. Cuando te reconoces como pecador porque vistes la ley de Dios, el Espíritu Santo te mostró cuán mal estás, que tu código genético está podrido, que estás bien torcido, que eres malo, que tu corazón es duro, que literalmente tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Le decimos a Dios, Señor, sé propicio a mi pecador. Estoy enfermo, estoy enfermo. Estoy enfermo de la mente, del corazón, de mi boca, de lo que hablo, de lo que oigo, de lo que veo, lo que mis manos tocan lo destruyen. Señor, el problema no eres tú, el problema no es la ley, el problema no es Jesús, el problema es mi corazón que está podrido y este código genético que ya trae una maldición ancestral, que heredamos lo malo y solamente nos gusta lo malo, pero Señor, como el hijo pródigo, ya me cansé de comer comida de cerdos. Quiero regresar a la casa del Padre, pero no sé cómo. Y es donde Dios te da el don de su gracia. Es donde Dios dice, te perdono tu maldad. Yo sé todo lo que has hecho, te perdono tu maldad y ya no me acordaré más de tu pecado. Por eso en el nuevo pacto, Dios escribe la ley en el corazón. Porque el problema no era la ley, el problema era el corazón. Déjame te digo una cosa. Al corazón humillado, Dios lo recibe y lo transforma. Pero al corazón soberbio, terco y que no quiere aceptar la voluntad de Dios, pregúntale qué le pasó al faraón. Pregúntale qué le pasó a Nabucodonosor, que hasta 7 años anduvo como bestia. Dura cosa es caer en las manos de Dios. Pero el corazón humillado delante de Dios, Dios tiene misericordia. Mira el cieguito que le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Quiero ver. Y Jesús lo hizo ver. ¿Por qué? Porque al que se confiesa ciego, al que se confiesa paralítico, al que se confiesa enfermo, al que se confiesa pecador, la misericordia le es extendida. Ahora, el problema no es la ley de Dios. El problema es que nosotros somos torcidos, paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, y la lista sigue. Dios tiene que hacer algo, no en la ley. Dios tiene que hacer algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira lo que dice Ezequiel. Más claro no puede estar. Anota, Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo. Wow. Un segundito. ¿Por qué Dios te tendría que dar un corazón nuevo si el corazón que tienes está bien? A menos que el corazón que tengas no esté bien y el corazón que tengas esté bien podrido. Pero dice Dios mismo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Recuerdas? San Juan 16, es necesario que me vaya porque si no me fuera no vendría el Consolador, pero cuando Él venga, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y cuando venga ese espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? No dice que va a quitar la ley. El problema no era la ley. La ley sigue siendo santa, justa y buena. Dios siempre supo que después del pecado todos estábamos infectados con este virus del pecado. Y este virus terminó de destruir nuestro corazón. Es cuestión de tiempo. Desde el niño chiquito, ¿no te has fijado que hasta los niños chiquitos, una vez me tocó ver a 2 niños de 1 año jugando carritos y empezaron a arañarse, que uno terminó con la cara toda arañada y sangrada y el otro hasta lo mordió? De 1 año porque se estaban peleando por un carrito. De 1 año los niños.
¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó hasta morderse para quitarse un carrito, ser envidiosos y egoístas? Ya nuestro código genético, tú dices, ay, qué bonito se ven los niños tan lindos de 1 año y hasta... Sí, pero ya el corazón de ellos ya trae un código genético que si tú no los llevas a los pies de Cristo van a terminar adorando junto al trono de Satanás. Porque somos atraídos a lo malo, porque es lo que Pablo dice. Yo sé lo que está bien, pero hay algo en mí que me lleva a hacer el mal. Todos tenemos esa deficiencia de un corazón malo. Dios lo sabe. Por eso dice, voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La promesa de San Juan 16. Ahora todo hace sentido. Y haré que andéis en mis estatutos, que es una palabra similar para ley, y guardaréis mis preceptos, mis leyes, y los pongáis por obra. En otras palabras, bajo la gracia, cuando Dios te cambia el corazón y te perdona, te califica para nacer de nuevo y ahora sí poder obedecer la ley que no podías obedecer antes. Alguien dirá, pastor, eso es imposible, nadie puede guardar la ley. Entonces eres un asesino, ¿verdad? Matas todos los días. Porque si es imposible guardar la ley, entonces debes ser tú un asesino a sueldo. No, pastor, yo nunca he matado. Entonces sí es posible no matar. Pastor, yo nunca le he quitado la vida a nadie. Entonces sí es posible no matar. ¿Te fijas? Nosotros escogemos cuál mandamiento sí guardar y cuál mandamiento no. O eres un ladrón. Tú le robas a todo el mundo hasta lo que sea. No, pastor, yo no toco lo que no es mío. Entonces, si se puede, no robarás. O sea, no sé si entienden lo que estoy diciendo. Si Dios te pide que guardes la ley por su espíritu que Él te va a dar, es porque Dios sabe que sí es posible cuando Él te cambia el corazón. Dios no te va a pedir que hagas lo que Dios sabe que no puedes hacer. Pero si Dios te pide que guardes su ley, es porque Él sabe que si Él te cambia el corazón y naces de nuevo y eres perdonado, es posible guardar la ley de Dios. Por eso Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor es la base del nuevo nacimiento, para que Dios te quite el corazón de piedra y te ponga uno de carne y seas transformado. Esa es la obra que Dios ha hecho con los hombres de Dios y mujeres de Dios en el paso de las generaciones. Les ha cambiado el corazón. Mira Pedro, que quería hasta matar a la gente con la espada, terminó siendo un gran apóstol, hasta sanando a la gente. Mira el apóstol Pablo, que hasta permitió que mataran a Esteban y terminó siendo el gran apóstol Pablo. Mira a Moisés, que fue un asesino, terminó guiando al pueblo de Israel fuera como libertador de las garras del faraón. Y la lista sigue de cómo Dios puede cambiar el corazón de piedra y dar un corazón de carne con un espíritu nuevo. Mira a David, que cometió adulterio y después mató al esposo de la mujer. Finalmente escribe Salmo 51. Crea, oh Dios, en mí un nuevo corazón y renueva dentro de mí un nuevo espíritu. David se da cuenta que el problema no es la ley de Dios. El problema es él. El problema es su corazón de piedra. El problema es su mente pervertida. El problema son sus manos sanguinarias. El problema es que si Dios no le cambia la mente y el corazón, está echado a perder. Por eso en el Salmo 51, finalmente David se da cuenta de su maldad y le suplica a Dios, no quites de mí tu santo espíritu. Por esa razón dice ahí que cuando Dios nos cambie el corazón, pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y cuál será ese espíritu nuevo? Espíritu Santo. Ezequiel 36:31. Y os acordaréis, cuando venga el nuevo nacimiento, de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos
por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. O sea que cuando Dios nos cambia, hasta nos da vergüenza de cómo vivíamos antes, lo que hacíamos antes, lo que hablábamos antes, lo que comíamos antes. Ahora, desde el niño hasta el más viejito, todos tenemos el riesgo, todos, absolutamente todos, de convertirnos en un Hitler. Todos. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos hace hacer lo malo. Por eso dice la Biblia, el que piense estar firme, o yo nunca voy a hacer eso. No digas de esta agua no beberé. Porque mientras estemos en este mundo de pecado y el diablo ande acechando, nos puede poner el pie, nos puede hacer caer. Pregúntale a Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, pero tan pronto lo meten a la cárcel, hasta la fe se le fue. Y manda a uno de sus apóstoles, pregúntale a aquel si es el que iba a venir o esperamos otro. Se le fue la fe. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero cuando Dios te hace nacer de nuevo, su Santo Espíritu te mantiene en una posición en la cual constantemente te recuerda la ley, pero también te recuerda a Cristo, la gracia y la misericordia de Dios. 7 veces cae el justo y 7 veces la gracia del Señor lo levanta. San Juan 16. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Según la palabra del Señor, esta es la obra que haría el Espíritu Santo en la iglesia. Un cambio de corazón, un cambio de mente, un amor por Dios y un amor por la ley de Dios. No iba a pisotear la ley de Dios, no iba a quebrantar la ley de Dios, no iba a enseñarle a la iglesia a aborrecer o menospreciar la ley de Dios. Iba a dirigir más bien a la iglesia a la ley del Señor, y de hecho es la misma obra que Cristo iba a hacer. Exactamente es la misma. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué le tiene que decir Jesús a la iglesia, guarda mis mandamientos, cuando él mismo sabe que la ley va a ser clavada, crucificada y que ya no va a ser necesario guardarla? Porque Jesús sabe que el problema no era la ley. Jesús sabe que el problema era el corazón del hombre. Santiago capítulo 2, versículo 10. Fíjate qué tan consistente es la palabra. Por eso es la Biblia es perfecta de principio a fin. No hay contradicciones. Mira quién hemos citado: a San Mateo, a San Juan, al apóstol San Pablo. Hemos citado al apóstol Santiago, hemos citado a Tito y la lista sigue. Bueno, invitemos a Santiago. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, en un mandamiento, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. A ver, Santiago, ¿no te enteraste que la ley fue crucificada? ¿No te enteraste que estamos bajo la gracia? ¿No te enteraste que ya no hay que guardar la ley? Pero curiosamente no es lo que dice Santiago. Santiago dice que el que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, ¿cuántos mandamientos hay que guardar? Pues todos. Pero mira cómo lo explica el libro de San Juan, primera de San Juan, capítulo 2. Aquí sí este es más claro que el agua. Hijitos míos, si este es el Nuevo Testamento, de hecho ya San Juan ya está bien viejito. Mira lo que dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. O sea, esto te escribo para que no transgredas los 10 mandamientos. Pero si alguno hubiere transgredido los mandamientos o pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él ya pagó por ellos. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La próxima vez que te digan que Jesús murió solo por los elegidos o los predestinados, sácales este versículo. Él murió no solo por los pecados de los de la iglesia, sino los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Porque estamos bajo la gracia? ¿Porque estamos en el nuevo pacto? No. La forma de saber si realmente tú eres un cristiano nacido de nuevo y regenerado es si guardamos sus mandamientos. El que dice,
no importa la religión, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este versículo está duro. El que dice, apréndetelo de memoria, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, no importa su fe, su religión, su credo, a dónde vaya o cuánto amor diga que tenga por Dios, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ok, argumento 5. Algunos dicen, tenemos un nuevo mandamiento, ya estamos casi finalizando, vámonos rápido. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Porque algunos dicen, es que ahora hay una nueva ley y se resume en dos, amar a Dios y al prójimo. Mire lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos si sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso da la impresión que ahora el nuevo mandamiento es amarse el uno al otro y pues también amar a Dios. Primera de Juan 2:7 al 10. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, o sea, la vieja vida que antes tuvimos, el corazón de piedra, la mente tergiversada, la genética torcida, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En otras palabras, sí, la ley de Dios da la impresión que en este nuevo mandamiento hay que amar a Dios, pero también hay que amar al prójimo. Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Se sigue enfatizando el concepto del amor, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces mucha gente dice, ahí está, ¿ve? Ahora Dios resume y en vez de tener 10 mandamientos, solo hay 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Amaros los unos a los otros. Y el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la ley que en el nuevo pacto hay que cumplir. No los 10 mandamientos, sino solamente amar a Dios y al prójimo. Como que da la impresión que es así, ¿no? Amar a Dios y al prójimo ya cumplió la ley. El que ama al prójimo ha cumplido realmente la ley. Citemos algunos versículos. El texto dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tristemente, algunos solamente se quedan en este texto, pero no siguen leyendo los textos que siguen. Sí me va a tocar leer los otros textos que siguen, porque del 8 sigue el 9 y del 9 sigue el 10. Me interesa ver qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando él dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Mira lo que dice Romanos 13:9. Porque, o sea, es el que sigue. Voy a regresar, mira, ahí está 13:8. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia. ¿Se fijan que lo que Pablo está citando son los 10 mandamientos? Literal, no adulterar, no matar, no hurtar. Ahora, la ley está dividida en 2. Todo el mundo ya lo sabemos. Los primeros 4 mandamientos son para Dios. No tener otros dioses, no adorar falsos ídolos, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el sábado. Esos 4 mandamientos son para Dios. Los otros 6 son para el prójimo.
Por ejemplo, cuando tú no adulteras, pues obviamente le eres fiel a tu esposa. Cuando no matas, no le quitas la vida al prójimo. Cuando no robas, pues no le quitas a tu prójimo lo que no te pertenece a ti. Cuando no dices, o sea, está citando la ley. Por eso dice que el resumen de la ley es amar al prójimo y amar a Dios. Los primeros 4, amar a Dios. Los siguientes 6, amar al prójimo. Ahora lo está explicando él mismo, ¿eh? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿Qué significa resumen? Pues es el resumen de varios mandamientos en uno solo. ¿Y en qué se resumen esos 6 mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿te fijas? El amor al prójimo es exactamente los 6 mandamientos que tiene que ver con el prójimo. Y el amar a Dios son los 4 mandamientos que tiene que ver con amar a Dios. Siguen siendo los 10 mandamientos. O sea, no es que ahora nomás son 2, ¿verdad? Amar a Dios al prójimo. ¿Tú cómo sabes que amas al prójimo si le robas? ¿Cómo sabes que amas al prójimo si le quitas la mujer? ¿Cómo sabes que amas al prójimo si lo matas o matas las cosas de tu prójimo? ¿Cómo sabes realmente si amas al prójimo si dices falso testimonio contra tu prójimo o codicias los bienes de tu prójimo? Pablo lo que está diciendo es cuando Dios te cambia el corazón, la base de todo lo que haces con Dios y tu prójimo es basado en el amor. Tú no adulteras porque amas a tu prójimo. Tú no lo matas porque amas a tu prójimo. Tú no hurtas porque amas a tu prójimo. Tú no tienes otros dioses porque amas a Dios. Guardas el sábado porque amas a Dios. No tomas el nombre de Dios en vano porque amas a Dios y no adoras otros ídolos porque amas a Dios. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, que son 10 mandamientos, es el amor. Y el resumen de esta ley es amor a Dios y amor al prójimo. No es muy complicado de entender. De hecho, realmente Pablo es un maestro, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso cuando te dicen, hermano, es que estamos en el nuevo pacto y solamente es amar a Dios y al prójimo, y cuando tú le sacas Romanos 13, 9 y 10, donde Pablo claramente explica que la demostración de amor a Dios y al prójimo es no adulterar, no matar, o sea, son los 10 mandamientos que te contestarán aquellos guías espirituales que te enseñaron que solamente es amar a Dios y al prójimo desechando los 10 mandamientos. No, el amar a Dios y al prójimo es regresar a lo mismo, guardar los 10 mandamientos. Por eso escucha lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma y toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Está citando el Antiguo Testamento. ¿Te fijas? No es nuevo. Está citando el Antiguo. De hecho, cuando Cristo dice esto, no hay un solo libro que sea escrito en el Nuevo Testamento. No hay uno. Apenas Jesús está haciendo su ministerio. No se ha escrito Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Tesalonicenses, ni Pablo se ha convertido siquiera. O sea, no está citando nada del Nuevo Testamento. Está citando el Antiguo Testamento. Y ya el Antiguo Testamento hablaba que el resumen de la ley era amar a Dios y amar al prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es muy fácil de entender. No es nada complicado. La ley de Dios sigue permanente. Por eso en el Nuevo Testamento dice, bueno, un nuevo mandamiento os doy. Pero ¿nuevo en qué sentido? ¿Que cambió la ley? No. Nuevo en el sentido que ahora cambió el corazón en el nuevo pacto. En ese sentido es nuevo. Porque ahora
cualquier mandamiento que tú guardas no es basado en una promesa humana de un código genético chueco, torcido y echado a perder, que hace promesas ahora y mañana no las cumple, que hoy hace 1000 promesas de cambio y el día de mañana las 1000 las ha violado. Porque literalmente su corazón no ha cambiado. En el nuevo pacto hay un nuevo elemento que es introducido en nuestro código genético y es el amor. Dios pone una semilla espiritual en nuestro corazón, que es la semilla del fruto del amor. Por eso dice la palabra del Señor que el primer fruto del Espíritu Santo, los que tienen el Espíritu Santo, ¿cuál es el primer fruto? Es el amor. Por eso Jesús dice, si me amáis, si ya tienes ese fruto, si has nacido de Dios, si has sido perdonado, si te has reconocido pecador y Dios te cambió el corazón, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amor a Dios y amor al prójimo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ves qué fácil es cuando se sigue el orden que Dios ha establecido en su palabra? Por eso Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Ahí está. La diferencia es que es un corazón nuevo, no de piedra. Y un corazón que aprende a amar a Dios. Por eso dice en el nuevo pacto, nadie va a enseñar a nadie a amarme. Ellos me amarán y me obedecerán porque yo les cambiaré el corazón. Sexto y último argumento. Y ya con eso vamos cerrando nuestro estudio en el día de hoy. Hemos tratado de ser lo más específicos en este estudio bíblico que estamos dando. Último argumento. La ley ya hemos visto que nunca fue el problema. La ley es santa, justa y buena y el mandamiento es exactamente igual. Y hemos aprendido que el problema no era la ley, pero el problema era el corazón. Era nuestro código genético, eran nuestros genes que estaban mal y que estaban torcidos, y era un corazón que le gustaba lo malo, le atraía el mal, la codicia, el robar, el mentir, el chismear, el aniquilar. Ese es el problema, el corazón del ser humano. Y Dios así lo sabía. Por eso dice Dios que nos va a dar no una nueva ley, sino nos va a dar un nuevo corazón. Y el Espíritu Santo, al cambiar el corazón, implantará el amor de Dios y nos dará de su gracia. Nos perdonará, nos dará una nueva oportunidad y nos capacitará para andar en sus caminos, según dice Tito, renunciando a este mundo de impiedad, renunciando a los deseos de este mundo y esperando el día de la mañana gloriosa. Ahora, ¿por qué razón entonces se ha enseñado en la gran mayoría de iglesias y de doctrinas que la ley de Dios ya es innecesaria, que la ley de Dios ha sido clavada, que la ley de Dios ha sido innecesaria para el pueblo del Señor porque solo estamos bajo la gracia? Bueno, tengo que mencionar que ya hay varios pastores y varias iglesias de diferentes congregaciones que a la luz de todo lo que hemos leído hasta ahorita, y si te has fijado, no hemos dado una sola cita de Ellen G. White. Mira cuántos textos bíblicos hemos dado. Mira cuántos textos hemos dado, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. O sea, Dios es consistente con la enseñanza que Él tiene. Pero hay varios pastores que se están dando cuenta que la ley de Dios nunca fue el problema. Que realmente el problema ha sido, es y será el corazón malo del hombre si no es regenerado por el Espíritu Santo. Y hay un videíto, a ver si me funciona, que te lo quiero poner, de un predicador que comenzó a entender este concepto, creo, por la guianza del Espíritu Santo. Y en un discurso público, en una conferencia, megaconferencia pública, hizo esta declaración. Escucha lo que él dijo. A ver si funciona.
sobre los pseudos ministerios y los pentecostales de hoy en día, que votan multitudes, que soplan y se caen las multitudes. Y lo que más me encanta es que toda esa gente que se cae, después que se levanta, siguen siendo los chismosos, las maneras, esa persona nunca volvieron a ser lo mismo. Wow. Ahora, este ministro no es adventista. Es un ministro de otra congregación, de otra religión. Pero él está siendo claro que cuando el Espíritu Santo te cambia el corazón, ya no eres el mismo. Y da varios ejemplos, como el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el apóstol. Y pudo haber mencionado al apóstol Pedro, que era un asesino, y Dios lo cambió. Moisés, Dios lo transformó. El mismo Elías hasta fue al cielo. Y la lista sigue. Nadie que tuvo un verdadero encuentro con Dios sigue siendo igual. Ahora, si tú estás bajo la gracia y sigues igual de mundano, ¿qué cambió Dios en ti? Si estás bajo la gracia y sigues siendo un chismoso, ¿qué cambió Dios en ti? Si estás bajo la gracia pero eres un ladrón, ¿qué cambió Dios en ti? Quizás nomás el nombre, porque ahora te llamas cristiano, pero sigues viviendo igual que un mundano, igual que un pecador con un código genético que no ha sido regenerado. Por eso Jesús dice, el mundo no os conoce porque tampoco me conoció a mí. Los que han nacido como Jesús, el Espíritu Santo, están en el mundo, no lo podemos negar, pero ya no actúan como el mundo. Hay algo que cambió. Por eso él dice, todo aquel que ha visto la gloria de Dios y ha probado la gracia de Dios y ha probado la misericordia de Dios, nunca más será el mismo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, lo menciono porque la palabra de Dios es muy clara. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué es importante entender este concepto y por qué he decidido hablar el día de hoy de la ley del Señor y de su gracia? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque al final del día, toda persona que entra al reino de los cielos van a ser aquellas personas que hayan llegado a entender el concepto. Número uno, que somos altamente destituidos de la gracia del Señor. Dos, que somos pecadores podridos desde la cabeza hasta los pies. Tres, que no hay nada bueno en nosotros, sino solamente maldad, maldad y solamente pura maldad. Que queremos hacer lo bueno y siempre terminamos haciendo lo malo. Que queremos ser pacientes y solamente somos impacientes. Que queremos hacer el bien y siempre terminamos haciendo el mal. ¿Nunca te ha pasado que de repente se te sale de la boca y dices, parece metralleta, y dices cosas malas y malas y malas y malas y malas, y hasta tú mismo tienes que ponerte la mano en la boca y decir, oye, ¿ya? Hasta se te queda viendo tu familia y dice, oye, como que ya párale, ¿no? O sea, no tienes un poquito de control en tu boca. O sea, a ti hay que ponerte como el caballo frenos porque si no te desbocas. Bueno, el problema no es de uno, el problema es literalmente de todos. Toda persona que no haya nacido de nuevo no conoce todavía la gracia de Dios. Pero aquellos que han conocido la gracia de Dios tenemos esperanza.
No porque tú eres bueno, sino, no, y tampoco es por lo que tú puedes hacer. Porque mientras más tú intentas hacer lo bueno, más terminas haciendo lo malo. Trata de guardar la ley, no puedes. Por ti mismo, ni el adventista, ni cualquier religión, nadie puede guardar la ley. Porque la ley es santa, justa y buena. Nadie la puede guardar. A menos que Dios te cambie el corazón y empiece a hacerte santo, empiece a hacerte justo y empiece a hacerte bueno. Y si Dios logra esa gracia y esa misericordia en ti, entonces la ley no cambió. Lo que Dios logró cambiar fue a ti. El problema no era la ley, el problema somos nosotros. Por esa razón menciono este tema, porque todos aquellos que murieron con esta esperanza, todos aquellos que murieron abrazados de la gracia de Dios, reconociéndose pecadores, reconociendo que no tienen derecho a entrar al reino de los cielos, reconociendo como la historia de aquel que ni siquiera quiso meterse a la iglesia, sino se daba golpes de pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, y que reconocieron su necesidad de la gracia del Señor, tienen oportunidad de poder recibir no solamente el perdón, sino la gracia del Señor. Y yo creo que todas las generaciones anteriores, llámese Noé, llámese Adán, llámese Abraham, llámese Jacob, llámese todos los profetas y patriarcas de la antigüedad, todos los creyentes que se reconocieron deficientes, pero se abrazaron como Jacob de los pies del ángel de Jehová y dijeron, sé propicio a mi pecador, bendíceme, porque si no me bendices me muero, todo lo que toco lo destruyo. Pueden recibir un nuevo corazón, igual que Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Embustero. Ya no será tu nombre embustero, será ahora Israel. Has peleado con Dios y has vencido, hasta el nombre le cambió. Y todo aquel que vaya en el cielo, yo tengo esa esperanza que mi padre, que mi cuñado Uriel, y que todos aquellos que han muerto en esta esperanza y que han descansado, pronto recibirán la gracia de Dios en su plenitud. Cuerpos nuevos, mente nueva, un cuerpo que será inmortal. Recibirán corona sobre sus cabezas. Recibirán un vestido blanco y resplandeciente. Recibirán una mega mansión en el reino de los cielos. Estarán delante de la presencia del Cordero. Estarán ante la presencia de Dios. Comerán del árbol de la vida. Habrán de sentarse en la mesa del Señor, en la mesa grande, en la cena del Cordero. Y Dios tendrá para ellos las glorias de la eternidad, no porque lo merecemos, sino porque todos reconoceremos que estaremos allá simple y sencillamente por la gracia de Dios. No por cuántas veces fuimos a la iglesia o cuántas veces supuestamente guardamos la ley de Dios, porque ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuántas buenas acciones hicimos. Pero sí va a haber algo que sí nos vamos a recordar: nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, porque Dios cambió nuestro corazón. Dejamos esta parte aquí. La ilustración se las debo para la otra porque está larga. Me tomaría otros 30 minutos más, pero es una muy buena ilustración. Se los prometo que voy a hacer un tema en donde voy a meter esta ilustración que es muy buena, que es muy fácil de entender. El hecho de que Dios te haya perdonado no te da licencia para seguir cometiendo el mal, sino que al contrario, esa misericordia tocó tanto tu corazón que no vuelves a hacer lo malo que estás haciendo, porque tú vistes no cuán grande eres tú, porque tú eres malo, sino cuán grande es Dios que te pudo perdonar a pesar que tú
le fallaste. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque todos nos aferramos de tu gracia. Al final del día, sin tu gracia no somos nada. Al final del día, sin tu gracia, somos más que pecadores destinados a ser destruidos por nuestra genética, por nuestras malas decisiones, porque somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Es lo que todos merecemos. Pero aquí aparece la misericordia de Dios, que Él decide darnos lo que no merecemos. Y que no quita su ley porque es santa, justa y buena, pero tiene que quitar nuestro corazón que es malo. Y si le permitimos hacer cirugía de corazón, el Espíritu Santo puede darnos un nuevo corazón para poder mirar ahora con ojos de amor, no solamente a Dios, sino a nuestro prójimo. A todos aquellos que han descansado en esta esperanza, sella sus tumbas. Pido que haya ángeles junto a la tumba de mi padre y de mi cuñado, pero también junto a todas las tumbas de aquellos que han descansado en esta esperanza y en la gracia de Dios. Y que si hay algún hermano que está desanimado porque perdió a su papá, está perdiendo un hijo, está perdiendo a su mamá, o está perdiendo a un ser querido, dale la esperanza, no solo de tu misericordia, sino de tu gracia, para que puedas saber que al Dios que adoramos es un Dios no solamente misericordioso, un Dios justo, sino también un Dios lleno de gracia y de perdón. Y que al final del día, a todo aquel que se reconoció pecador y necesitado de esa gracia, tiene la oportunidad de pronto sentarse a la mesa del Señor en la cena del Cordero. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde y que su gracia nos pueda alcanzar en donde quiera que estemos y las cosas que estemos haciendo, que Dios nos pueda bendecir en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos grandemente, queridos hermanos, el haber acompañado con nosotros en esta programación y ojalá que este tema haya quedado claro. Cualquier pregunta, déjenosla saber, con todo gusto. Buscaremos en la palabra del Señor respuesta y a partir de la semana que viene vamos a comenzar la serie titulada Días de Preparación. Y ahí sí que vamos a ver, amigos y hermanos, todas las cosas que están pasando a nivel global. Vamos a hablar acerca de las 16 guerras que en este momento están pasando. Ahora, no pongo días de los tiempos finales. Hemos colocado días de preparación porque vamos a hablar de una manera más específica de lo que ya deberíamos estar haciendo para lo que viene. Y hermanos, lo que viene necesitamos saberlo, pero no para asustarnos, sino para prepararnos. Por eso le colocó días de preparación. ¿Qué deberíamos de hacer? Y voy a poner varias ilustraciones de cosas que ya han sucedido en el pasado y que Dios le indicó a su pueblo que tenía que prepararse para lo que venía. Solamente imagina en tu mente a Noé diciendo que venía un diluvio y que nunca hizo el arca. Entonces venía el diluvio y se llevaba a los animales y al mismo Noé, porque no había dónde meterse. Así que no se trata solo de decir que viene el diluvio, sino prepararse para cuando venga el diluvio. Lo mismo en la destrucción de Jerusalén. Cuando veas a Jerusalén, salte y prepárate. Y de todo eso vamos a estar hablando en las semanas que siguen. Que Dios me les bendiga grandemente. Y aquellos que pues han apoyado, no estamos en el estudio, no sé cuánto tiempo vamos a durar para estar en el estudio porque ya les habíamos dicho que se quemó prácticamente pues, casi todo el equipo que tenemos ahí, el aire acondicionado, los micrófonos, la cuestión de las cámaras, todo se nos quemó. Tenemos que volver a ir juntando de a poquito para ir recuperando. Mientras pues seguiremos transmitiendo a través de la plataforma de Zoom. Ya cuando estemos listos, otra vez regresaremos al estudio y a los que nos quieran apoyar para seguir haciendo la obra del Señor, como siempre, muchísimas gracias, muy feliz sábado, que Dios les bendiga y que la paz del Señor les pueda acompañar. Los que quieran poner su granito de arena, ahí César les indicará
cómo lo pueden hacer, la forma y el medio, si Dios les toca el corazón, cómo pueden poner su granito de arena. Muchas gracias por sus oraciones y gracias por orar por nuestra familia, que estamos en luto, pero que Dios nos pueda dar la paz que solamente el Señor puede dar a los que confían en Él. Feliz sábado, nos vemos la semana que viene, si así Dios lo permite. Bendiciones. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad.